Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmones. Para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto poder acompañarlos de nuevo. En esta ocasión, hoy viernes 29 de marzo del año 2019. Estoy lista para estar con ustedes, amigos, en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, recuerden, aclarándonos las ideas. Pues al fin, lo único que yo hago es compartir con ustedes mi mismo proceso. El proceso mío de aclararme las ideas. Gracias, doña Liz. Doña Liz, que me acaba de traer este té que me hace sudar, porque es un té de ginger, de jengibre, que es buenísimo para la salud, junto con, por supuesto, mi Quinasia Blend de aloe vera y mi aloe vera gel, amigos, que ya saben que me los tomo todos los días. 1 onza, por favor, para mantenerme en excelentes condiciones. La Quinasia Blend líquida de ELA, que me sirve para fortalecer mis defensas, la cual ustedes encuentran en las tiendas de GNC, y el aloe vera gel de ELA, que ya saben que ese nos sirve para proteger nuestro sistema digestivo, para evitar acidez, agruras, colon irritable y bueno, tantas otras cosas más. El aloe vera gel de ELA, que encuentran ustedes escribiendo al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414. Así que si usted pues ha estado ahí medio robolón, o sea, me voy a aguantar la acidez, me voy a aguantar las agruras, voy a sufrir porque ahorita no tengo dinero, pues resulta que, recuerden, hoy es fin de mes, así que a muchísimos hoy les pagan. Así que es el momento desde ya de pedir para que se lo lleven hoy mismo. Deje de sufrir al 4950-3414, 4950-3414, el WhatsApp de ELA. Pero bueno, amigos, regresando otra vez a los temas. ¿Y por qué yo terminé hablando de esto? Ah, sí, porque vino doña Liz a traerme mi té de jengibre. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, regreso con ustedes a compartirles acerca de cuáles son las notas del día que vamos a estar tratando con ustedes junto con Jorge Jacobs, a quien le vamos a dar la bienvenida en unos minutos. Obviamente es inevitable hablar de todo el contexto político dentro de las elecciones, de esta campaña política que ya comenzó con miras a llegar a las elecciones generales en nuestra Guatemala. Hoy, en el transcurso del día, ya ha entregado a 2 binomios más el Tribunal Supremo Electoral sus credenciales. El primero de estos, de Benito Morales y Claudia Valiente, que son los candidatos a la presidencia por el partido Convergencia. Y también lo recibió hoy sus credenciales el binomio del partido PAN Podemos, que aquí pues como podrán ustedes ver, es una alianza entre el partido PAN y el partido Podemos, que está encabezada por Roberto Arzú García Granados y José Farías, candidatos a presidencia y vicepresidencia de Guatemala. Así que, ¿cuántos van ya? Yo ya perdí la cuenta de cuántos han recibido sus credenciales. Lo que sí sé es que a la que se le dificulta cada día más el que se lo entreguen es a Telma Aldana. Como probablemente ya habrán escuchado los oyentes,
ayer nos enteramos que el juzgado de primera instancia, que le había otorgado un amparo en lo que respecta al caso de la contratación de un asesor en Washington de José Marroquín, pues resulta que ese amparo que evitaba que se pudiera conocer el caso de esta que se está mencionando como una plaza fantasma que debe ser investigado si así es o no es. Este amparo que la protegía en lo que respecta a este, que es otro caso diferente al caso por el cual se ha emitido una orden de aprehensión en contra de Telma Aldana, que bien reconoció ayer el ministro de Gobernación, que es solo a nivel nacional esta orden de aprehensión, que no tiene efectos internacionalmente. Por eso es que vemos que relativamente tranquila se encuentra la ex fiscal, entiendo yo, en El Salvador. Y esto no solo porque lo diga el ministro de Gobernación, sino porque la misma Telma Aldana sí lo ha reconocido. Pero también ayer nos enteramos que ya fue apelada la decisión del Tribunal de Primera Instancia de suspender el amparo que le había otorgado a Telma Aldana. Ya fue apelado por sus abogados ante la Corte de Constitucionalidad. Pero de nuevo, pues es otro obstáculo más en el camino de Telma Aldana para que finalmente quede en firme su inscripción para ella poder gozar del privilegio del antejuicio, porque recordemos que sí, es cierto que ya pasó la primera etapa del proceso de inscripción, pero el motivo por el cual todavía no goza del privilegio del antejuicio Telma Aldana es porque esta inscripción no ha quedado en firme. En fin, apreciables oyentes, después de ese comentario regreso a lo que les mencionaba. Ya a estas alturas, y como ahorita estamos sumando 2, pues ya perdí yo al menos la cuenta de cuántos son los que han recibido sus credenciales. Lo que sí les ofrezco, porque yo pienso que ya son pocos los que van quedando. Yo pienso que ya a estas alturas prácticamente el 90% de los que han solicitado por lo menos su inscripción como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, pues ya se encuentran sin ningún problema en campaña. Las que están viendo la situación difícil, además de Telma Aldana, que ya mencioné, es sin duda Suri Ríos, y la otra Sandra Torres, que después del audio que ayer recordarán que nosotros lo pusimos completo, porque yo considero que el audio de esa llamada había que escucharlo completo. Primero que todo, para ver la forma en la cual se expresan estos personajes, y segundo, hasta dónde, o por lo menos tengamos alguna idea de hasta dónde puede llegar acumulación de fortunas de oportunistas que no son creadores de riqueza, sino son oportunistas que se hacen multimillonarios, como este señor Gabriel Guerra, que ya está enfrentando procesos penales en nuestra Guatemala, que con razón para él regalar 40 millones de quetzales era nada, cuando ya a base de ese andar comprando favores políticos que pueden vender, y eso es lo que nosotros siempre hemos señalado. Recordemos que el origen del problema no es el financiamiento, sino el hecho de que hay quien les puede vender esos favores a pícaros como este señor Guerra, que le había ofrecido entregarle 40 millones de quetzales a Sandra Torres, que si los recibieron o no, habrá que investigarlo. Al final eso es lo que se está pidiendo, que se le retire el privilegio del antejuicio para que la puedan investigar, lo que a mí me parece más que correcto, y me atrevería a apostar que la mayoría de nuestros oyentes van a coincidir conmigo en que se debe investigar si esta es una de varias llamadas que tienen entre Gustavo Alejos y
Sandra Torres, los fiscales del Ministerio Público. Ya también ayer por la tarde nos enteramos, como ya se había anunciado, y recordarán que a nosotros también ya lo habíamos comentado, que Juan Francisco Sandoval iba a presentar también una apelación, una acción en la Corte de Constitucionalidad en contra de la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de no otorgarles esa suspensión del privilegio del antejuicio a Sandra Torres. Pero bueno, esto que como lo hemos dicho hasta el cansancio, nos hubieran ahorrado todos estos problemas si tan solo hubieran presentado esta denuncia un día antes de que ella hubiera recibido sus credenciales, cuando todavía no estaba en firme su inscripción. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, ¿qué más les puedo yo comentar en lo que respecta a los temas de las elecciones? Pues bueno, que hoy viene un interesante reportaje en Diario El Periódico que se los quiero recomendar acerca de 3 de los que han llamado los clanes familiares que quieren llegar al ejercicio del poder. Uno de estos, integrado por el actual ministro de Desarrollo, Carlos Velázquez Monge, que pues como también ya hemos mencionado en alguna otra oportunidad, su hermano está corriendo como candidato a diputado en esta ocasión, para que estemos atentos. Y bueno, ya que les estoy comentando acerca de que uno de estos clanes 3, porque estos se suman a los, ¿cuántos fueron? 18 fueron los que presentaron a principios de esta semana o en el transcurso de esta semana también en Diario El Periódico. Pero bueno, lo que les quería yo comentar, apreciables oyentes, es acerca de esta, que me parece a mí una farsa. A ver, quiero reconocer la valentía que ha tenido el director de la OEA, Luis Almagro, en lo que respecta a denunciar todos los abusos que hay en Venezuela. O sea, eso es de reconocérselo a Almagro. Pero de ahí por todo lo demás, parece que es un burócrata como cualquier otro, que vino a Guatemala a pasear. Sin duda ya fue Antigua Guatemala, porque esta reunión en la cual, como les mencionaba ayer, en uno de los más prestigiosos hoteles 5 estrellas de nuestro país, imaginen, se reunieron los ministros de Desarrollo de América Latina para discutir el tema de la pobreza. A mí me parece un descaro, porque bien alimentados que se ven que están la mayoría de estos ministros en esta foto que tengo yo enfrente, en la cual está precisamente Carlos Monge, bien rellenito él, al lado de Luis Almagro. Cuando parte de los motivos por los cuales hay pobreza en nuestros países es porque tenemos que mantener a este montón de burócratas que viven de la pobreza y de la miseria en la cual se encuentran otros, que nos representan un gasto multimillonario a los tributarios, a nosotros que somos obligados a pagar impuestos. ¿Para qué? Para que al final terminen despilfarrados o en los bolsillos de oportunistas y corruptos, que sobra evidencia que respalda la veracidad de este juicio que acabo de compartir yo con ustedes. Así que hasta vergüenza da hablar de la presentación como excusa de este tipo de reuniones que los lleva a viajar a los ministros, los datos acerca de la pobreza, y peor aún cuando hablan de que hay que combatirla cobrando casi que más impuestos para que estos vividores puedan, dicen, ayudar a los pobres, cuando lo que necesitamos es precisamente salir de este montón de parásitos para que tengamos que pagar menos impuestos, y al quedarnos nosotros con el dinero que es nuestro, porque legítimamente nos lo hemos ganado, lo podamos invertir para transformar recursos en riqueza y crear fuentes de trabajo productivo, que es lo que piden al final la mayoría, no solo nuestros compatriotas, sino los pobres alrededor del mundo. Porque una cosa que es interesante, de lo que ya nosotros vamos recopilando en lo que respecta a las propuestas de los candidatos
a la presidencia en particular, lo que vemos es que hay como un hilo conductor que tienen claro que el principal problema y motivo por el cual deciden emigrar nuestros compatriotas es precisamente por la crisis económica en la que estamos viviendo y que no encuentran trabajo, que no encuentran en Guatemala una forma de sobrevivir ellos y sus seres queridos. Por eso es que toman la difícil decisión de irse a Estados Unidos. Un Estados Unidos que, por cierto, otra de las notas de hoy, del día, son las declaraciones de Donald Trump de que la semana entrante va a cerrar las fronteras con México. Me imagino que por lo menos un día van a estar cerradas estas fronteras, las fronteras oficiales, entre comillas, al paso de las personas que quieran llegar a Estados Unidos, particularmente de los que son miembros del Triángulo Norte, a los cuales ayer Donald Trump pues nos acusó a los guatemaltecos, a los hondureños y a los salvadoreños de quedarnos con la ayuda que envían los estadounidenses e igual seguir viendo cómo llegamos y me lo tomo también a título personal, cómo le hacemos para llegar a Estados Unidos. Bueno, la ayuda se la quedarán los gobernantes, no solo los actuales, sino los pasados, y todo este montón de funcionarios y burócratas a los cuales, al menos algunos, hacía yo mención hace unos instantes, cuando mencionaba esta pérdida de tiempo y de recursos, del descaro, además de eso, de andar hablando de la pobreza y del hambre que hay en nuestros países, en Latinoamérica. El secretario, de la Organización de Estados Americanos, director le llamé yo, el secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, pero bueno, que en fin, que están ahí hablando de los pobres, viviendo ellos como ricos, con un dinero que no es de ellos, ni ellos han producido, y que lo que es peor, a base de extorsión, nos han expoliado a los tributarios. Pero bueno, en fin, ese era otro de los temas que yo tenía para compartir con ustedes. Y entre las noticias de última hora, que ya en algún momento, que es una noticia de índole internacional, pero considero que va a tener repercusiones en todo el mundo de alguna manera, es que el Parlamento inglés rechazó nuevamente el tratado de salida del Brexit. La Cámara de los Comunes rechazó hoy por tercera vez el tratado de salida del Reino Unido de la Unión Europea acordado con Bruselas en el día que el país tenía previsto haber materializado el divorcio del bloque europeo. Y bueno, yo en cierta forma, como ya lo comentábamos con Jorge, cuando vemos este montón de los burócratas europeos, los burócratas de la Unión Europea exigiendo en ese divorcio, entre comillas, ¿cuánto es? Si recuerdo correctamente, son 50,000 millones de euros. Es que vean el oportunismo de esta gente. En fin, 50,000 millones de euros. Entiendo la molestia de los miembros del Parlamento de ese abuso de parte de los burócratas europeos a los cuales pues ya han contribuido a mantener durante muchísimos años. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos va a afectar a los guatemaltecos? Pues bueno, va a afectar principalmente a aquellos que comercian con Inglaterra o con el Reino Unido. Sin embargo, como también ustedes recordarán, ya hace un par de semanas mencionábamos que según declaraciones de la embajadora inglesa en nuestro país, ya están en proceso de negociación un acuerdo bilateral con los guatemaltecos. Pues ojalá que este acuerdo bilateral sea pronto resuelto, porque se me hace que en este divorcio al final van a terminar peleados a cómo van las cosas en Inglaterra. Pero bueno, en fin, quería yo comentarles esta nota porque me parece importante que estemos enterados no solo de lo que sucede en nuestra Guatemala, sino de lo que sucede en todo el mundo. Pero bueno, amigos, antes de despedirme,
antes de despedirme e irme a la pausa, porque voy a estar de regreso con ustedes en unos minutos, quiero agradecerle a los liberhéroes que ya están compartiendo todo a pulmón. Así que en una carrera, en un par de minutos, aprovecho a ir primero a Facebook Live, luego voy a ir a Twitter, luego voy a ir a YouTube y luego voy a ir también a Periscope. A ver quiénes están diciendo ya aquí presentes. Marta Yolanda dando la batalla de las ideas. 31 veces ha sido ya compartido. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias a Carmen Berganza de Andrade, a Ingrid Judith Castillo, a Óscar Alvarado de León, a Alberto Flores Álvarez, a Salvador Orellana Pontaza, a Ramón Parellada, Raquel Misraji, Levi, Emanuel Barrientos, Jun, Lorena Juárez de Rosales, Juan Carlos Ceballos, Schaefer, Jairón Belis, María del Pilar PT y Michelle Fernández. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están desde ya acompañando. Entre los liberhéroes constantes, me hace falta José Calderón. Ayer también vino tarde José, para que vean que amigos, los extrañamos cuando ustedes no comparten nuestro programa. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Todo a Pulmón. Y bueno, por cierto, amigos, que había olvidado comentarles que nuestro invitado hoy en el segmento de opinión, ya saben ustedes quién es Jorge Jacobs, con el cual pues vamos a compartir otro tema importante a tratar en lo que respecta a las elecciones. Vamos a hablar de las campañas negras y las filtraciones, como la de este audio de la llamada entre Sandra Torres y Gustavo Alejos, que compartimos con ustedes ayer. Pero antes de eso, quiero, pues bueno, aprovechar a agradecerles a los oyentes que nos están saludando vía Facebook, agradecerle a Michelle Fernández, a María del Pilar, a Ana María Villalobos, que también además de eso nos cuenta que ya compartió todo a pulmón. María Eugenia también dice ya compartido, al igual que Roberto García, que nos envía saludos, Iván Cabrera Dubón, que también compartió todo a pulmón, Lorena Juárez de Rosales, Mario Sarti Gutiérrez, también veamos a nuestro amigo Ramón Parellada, quien ya le habíamos agradecido, al igual que a Salvador Orellana Pontaza, que mira dónde anda Salvador, qué rico, dice, saludos desde República Dominicana, Marta Yolanda, se escucha y se ve muy bien, qué maravilla, gracias por ese reporte, Salvador. Judith Rodríguez también nos cuenta que ya compartió todo a pulmón, al igual que Edgar Areva, lo que viene, se conecta, comparte en Facebook y se va a vernos en YouTube. Marta Isabel Niños y Fuentes dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, jajaja, ya compartido. Y una pregunta, ¿por dónde anda nuestra fiscal general? Saludos, doña Connie, o la tía Connie, como les dicen algunos de cariño, que por cierto, Jorge, bueno, démosle la bienvenida a Jorge antes de que empecemos a hablar del tema del Ministerio Público. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Doña Connie, que por cierto parece, Jorge, que tiene, hay varias de las secciones, de las direcciones del Ministerio Público que están acéfalas, o sea, están con un jefe interino desde hace ya varios meses. Esto nos enteramos por medio de esta nota que viene en Diario El Periódico, que dice: el primer trimestre de 2019 está por terminar y la fiscal general Consuelo Porras aún no ha nombrado a los jefes de la Unidad de Métodos Especiales, UME, ni de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, DICRI. Y por ahí luego, cuando uno lee la nota, mencionan otro par de direcciones del Ministerio Público, Jorge, que están en un proceso de evaluación de candidatos, pero ese proceso ya se está haciendo eterno y la pregunta que entiendo tiene de trasfondo este reportaje al cual yo estoy haciendo mención es
¿Qué pasa mientras con todo el trabajo importante que se llevan a cabo dentro de estas divisiones del Ministerio Público, que se encuentran con un jefe interino y la incertidumbre que eso puede causar aunque sigan funcionando? Porque si el que está como jefe interino se va a quedar como jefe permanente, pues que sea reconocido como tal. Eso es parte del sentir, entiendo, de los fiscales que fueron entrevistados para llevar a cabo este reportaje. Pero la pregunta que nos hace Marta Isabel Niños y Fuentes es cierta, Jorge. Qué calladita está Consuelo Porras, aunque no sé si eso es algo malo, porque lo que pasa es que estábamos ya muy mal acostumbrados a una presencia mediática constante de la hoy precandidata presidencial del partido Semilla, Telma Aldana e Iván Velázquez. En el exilio. Precandidata presidencial en el exilio. Pero bueno, Jorge, ya en el primer segmento les comentaba yo a los oyentes acerca de los problemas de Telma Aldana ayer, que se le complica al momento en el cual le suspenden el amparo. El Tribunal de Primera Instancia, que se lo había otorgado a raíz de la decisión que tomaron, si recuerdo correctamente, a finales de febrero, el 28 de febrero, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, mandando precisamente por un ocurso que presentó ¡qué talito! Por eso luego mi mamá ya dice, mija, ¿a qué horas estudiaste Derecho? Eso sí no me la sabía. Pero bueno, el ocurso que presentó la Procuraduría General de la Nación, en lo que respecta a ese amparo que le habían otorgado a Telma Aldana, que según los abogados que nosotros habíamos, a varios que nosotros entrevistamos para entender este tema, nos habían dicho que no correspondía. Entonces recordás que la Corte de Constitucionalidad ordenó al tribunal que revisara su decisión, y la decisión que tomaron hace, entiendo yo, un par de días, pero hasta ayer, se dio a conocer, es la de suspender ese amparo que le habían otorgado a Telma Aldana, lo cual, por cierto, ya fue apelado por los abogados de Aldana ante la Corte de Constitucionalidad. Pero bueno, en fin, George, como tú sos nuestro invitado hoy en el segmento de opinión, ¿qué te parece si vamos precisamente a compartir con los oyentes tu artículo, que entiendo está dentro del espíritu ese que hemos compartido de cómo podemos darle nosotros herramientas a nuestros oyentes para poder separar lo falso de lo verdadero, más con la cantidad enorme de campañas negras que están circulando? ¿Cómo hacemos, Jorge, para diferenciar, o cuál es tu propuesta que haces a los oyentes para poder diferenciar eso, la campaña negra de las noticias que son ciertas? Por supuesto, además de escuchar todo a pulmón, porque esa es nuestra primera recomendación. Eso, por cierto, no leí que lo pusieras en tu artículo, George. Pache. Solo porque ayer fue tu cumpleaños. Pues bien, George, adelante. Pues bien, mi artículo de hoy se llama Entre campañas negras y filtraciones, y como ha sido el tema así de qué hablar en estos días, entonces hago precisamente una reflexión sobre lo que está sucediendo, y dice así: como era de esperarse, esta campaña estará llena de campañas negras, acusaciones, filtraciones y golpes bajos. La facilidad de comunicación que ahora permiten las redes sociales hacen que una persona pueda publicar cualquier información, sea o no veraz, a favor o en contra de algún candidato o partido, y que esa información se difunda más rápido que incendio en campo seco, así como los de ahora, que hay por todos lados aquí en Guatemala. De allí la importancia de que estemos claros no solo del mensaje, sino ahora también del mensajero, para no caer en el engaño de parar siendo transmisores de campañas negras, chismes y rumores. Considero importante aquí tratar de diferenciar entre las campañas negras y las filtraciones. Entiendo que las campañas negras generalmente son mentiras que se publican sobre alguna persona, empresa o suceso con el fin de afectar la credibilidad de los sujetos en cuestión.
y entendería una filtración como información que generalmente es veraz, pero que se ha mantenido en secreto y que se hace pública con el mismo fin, afectar la credibilidad de los sujetos en cuestión. Por supuesto que en la vida real casi nada es 100% puro y algunas cosas de las que nos vayamos enterando será difícil encasillarlas en alguna de estas definiciones, ya que lo más probable es que la mayoría de ataques a la credibilidad de los candidatos que escuchamos sean una mezcla de algunas verdades y algunas mentiras. De los cuales pones un ejemplo interesante, George, porque sí, o sea, hay que aprender a separar, porque puede ser que algunas de esas campañas estén montadas sobre hechos reales. Generalmente sí. Eso es lo que usan, ¿verdad? Esas de hecho son las más efectivas, porque cuando mezclan verdades y mentiras, entonces ya no sabes, bueno, si esto es verdad, entonces lo otro va a ser verdad también, o al revés, si esto es mentira, lo otro tal vez será mentira, ¿verdad? Entonces... Y tú comentas un ejemplo en tu artículo, sí. George. A ver, contáselos a los oyentes. ¿Cuál es contáselos a los oyentes? ¿Cuál es el que estás presentando? Hago el caso con relación a un video que estuvo circulando en donde se denunciaba una aparente preferencia de Leopoldo Guerra, el director del registro, por el movimiento Semilla y Telma Aldana, y que eso se debía a que su hija era candidata de Semilla. Eso era lo que decía básicamente el video, y también se mencionaba el tema de la supuesta contratación de esta misma hija de Leopoldo Guerra por Telma Aldana en el MP. Y entonces ahí comento cómo los de Semilla salieron rápido a decir, mire, eso no es cierto, no hay así fue que fueron las palabras más o menos que pusieron, no hay ningún pariente de Leopoldo Guerra como candidato de Semilla. No dijeron que no fuera miembro de Semilla, pero por lo menos dijeron que no eran candidatos. ¿Va? Entonces, si eso es cierto, lo que puso Semilla, que presumo que sí, o sea, no creo que saldrían desmintiendo algo que fuera verdad. Y particularmente que se porque sabría, es fácil de comprobar. Claro. Entonces, esa parte del video sería mentira. Sin embargo, lo que hasta la fecha yo no he visto que nadie categóricamente diga, no, eso es falso, es lo de la contratación de la hija de Leopoldo Guerra en el MP. Al grado que hasta hay incluso ya una denuncia en el Ministerio Público al respecto. Y entonces, esa parte muy probablemente, o por lo menos con la información que tenemos ahorita, muy probablemente esa parte sea cierta. O sea, el que la contrataron. La implicación de que la contrataron como una plaza fantasma para a través de eso pagarle a Leopoldo Guerra, pues ya puede ser una especulación. Eso ya es harina de otro costal, eso tiene que ser investigado. Exacto. Pero recordarás que Leopoldo Guerra en este caso dijo que él como magistrado del Tribunal Supremo Electoral goza del privilegio del antejuicio. Entonces que antes de andar poniendo denuncias en su contra, tienen que solicitar que se les retire ese privilegio. Bueno, antes de que se pongan denuncias, no, antes de que se investiguen las denuncias. Antes de que se investiguen las denuncias. Sí, antes de que se investiguen las denuncias. Sí, porque puedes poner, tenés toda la razón. Entonces esa parte, pero al final tampoco o sea, él dijo, miren, no me pueden investigar porque tengo antejuicio, no dijo eso es mentira, mi hija no trabaja ahí en el Ministerio Público. Que si fuera falso, se hubiera esperado que eso fuera lo que dijera, no, investíguenme si pueden porque tengo antejuicio, lero, porque eso fue básicamente, o sea, no dijo, no, es mentira, mi hija nunca trabajó ahí. Eso no lo dijo. Saludos, tarde, pero happy birthday, Georgie, te dice Luis Marroquín vía Twitter, George. Muchas gracias, Luis. Y entonces pongo ese ejemplo de cómo mezclaron una parte que aparentemente es verdad con otra noticia que era mentira, aparentemente. Y todo eso lo juntaron en un video y lo hicieron así, pero el objetivo básicamente era minar la credibilidad de Telma Aldana, del Movimiento Semilla y de Leopoldo Guerra, ¿no? Luego pongo otro ejemplo y en este ejemplo pongo el de los famosos audios que pusimos aquí ayer, el de la conversación telefónica entre Sandra Torres y Gustavo Alejos, que ese es más una filtración que una campaña negra. Porque la llamada es real, o sea, eso no es ninguna especulación, era un hecho real. Sí.
Y en este caso, el hecho de que, o sea, que en efecto pueda, yo creo que sí, ha de ser, que sí es una filtración, es decir, que alguien en el Ministerio Público obviamente. ¿sí? Y que esa acción, por cierto, que esa acción de filtrar esa información sí puede ser un delito y la persona que lo hizo sí puede ser investigada y enjuiciada o denunciada por lo menos por esa acción, o sea, esa parte de haberlo hecho público. Pero el que esa acción de hacerlo público sea un delito, no le resta veracidad al contenido de la llamada. O sea, que probablemente no se puede usar legalmente porque la filtraron, es otra cosa, pero eso no le resta credibilidad a la llamada per se. O sea, y entonces esto sí entra dentro de esa categoría de que era un hecho real, o sea, es una llamada real, que era secreta porque no era conocida del público. Teníamos conocimiento de que habían llamadas que no quisieron que fueran escuchadas en un tribunal, pero no las habíamos escuchado precisamente porque no las mantenían en secreto. Y ahorita que las filtraron, entonces ahora ya todos, o la mayoría de los que lo escucharon, por lo menos los que escucharon aquí en Todo a Pulmón, ya conocen el contenido de eso y saben de lo que estaba hablando. Entonces, en este caso, repito, indistintamente de que sea un delito el hecho de que la hayan filtrado, eso no le resta al que ya toda la gente se enteró y todos saben, ajá, eso era lo que estaban contando. Y de hecho, ni siquiera los mismos de la UNE lo negaron. Lo que es más, ellos confirmaron la veracidad de la llamada en ese su comunicado que dijeron, eso lo filtró Juan Francisco Sandoval y es un delito y lo vamos a enjuiciar. Con eso están confirmando la veracidad de la llamada. Si no, dirían, no, eso es mentira, a saber quién se lo inventó. Entonces, los mismos de la UNE confirmaron la veracidad de esa llamada. Y entonces, al final, esto básicamente, obviamente el objetivo era minar la credibilidad de Sandra Torres, particularmente un día antes, especialmente con el timing, ¿verdad? Con el tiempo de que lo pusieron, que fue justo un día antes de que presentaran el amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Y aquí, por cierto, y que es lo que menciono en mi artículo, se pasan llevando también la credibilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque al escuchar uno ese audio, o sea, cualquiera con dos dedos de frente dice, bueno, no se puede argumentar que haya cometido un crimen o un delito Sandra Torres con lo que dijo en esa llamada, pero sí hay suficientes elementos como para considerar de que pudo haber cometido alguna ilegalidad. Repito, no se puede decir tajantemente que por esa llamada entonces cometió un delito, pero sí hay suficientes elementos como para decir, bueno, hay que investigar más, ¿verdad? Y eso fue lo que dijeron los magistrados, que no. Allá no hay nada que amerite ahí que se le investigue. Entonces, cuando uno escucha esa llamada, y si los magistrados escucharon esa llamada y dijeron, no hay nada ahí que amerite que se le investigue, ¿será que dudamos del criterio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Eso es lo que planteo en mi artículo. Dice, vamos a irnos a una breve pausa, pero antes de eso, dice Julio Pérez, pongan el audio, ya lo pusimos ayer, Julio. Mi recomendación es que busque el Todo Pulmón de ayer, lo pusimos completo y lo comentamos y no lo vamos a poner de nuevo hoy porque dura más de 7 minutos y pienso que ya la mayoría de nuestros oyentes lo escuchó, pero repito, lo puede escuchar en nuestro programa de ayer, ya sea por medio de los podcasts. George, ¿tenés la información de nuestros podcasts para que se los demos a Julio? Y más aún, lo puede, por favor, Julio, compartir nuestros podcasts con otros. Para todos aquellos que los quieran escuchar, mi sugerencia es que busquen el podcast de ayer de Todo a Pulmón. Y que lo escuchen y que escuchen nuestros comentarios, porque por supuesto eso hicimos. Y también mencionamos los comentarios que dejaron nuestros oyentes. Pero adelante, George, expliquémosle a Julio y todos los que quieran qué es lo que tiene que hacer para poder escuchar nuestros podcasts. Adelante, George. Bueno, para poder escucharlos tiene que en su computadora o en su celular
bajar una aplicación de podcast, que hay muchas, hay variadas. La más popular y la más conocida es la de Apple, que es los Apple Podcast y el iTunes. Pero si usted no tiene Mac o no tiene iPhone, sino que está en el mundo de Android o en el mundo de PCs, pues hay muchas opciones. Google tiene una aplicación que se llama Podcast, hay otras Podbean, hay varias aplicaciones que usted puede bajar. Solo ponga en el buscador podcast y le aparecen ahí todas las aplicaciones. Así que usted, si todavía no tiene instalada una aplicación de podcast, puede bajar cualquiera de esas que mencioné. Y ahí lo único que tiene que hacer, todas tienen una opción de búsqueda. Busca Libertópolis o busca Libercast, así con S al final de podcast, solo que con Liber al principio, Libercast. Y ahí encuentra todas las publicaciones en los podcasts de Libertópolis. Y entonces ahí busca, tenemos un canal donde están todos los programas de Libertópolis. Entonces ahí busca el de ayer, el Todo Pulmón de ayer, que seguro va a ser uno de los más recientes, y ahí puede escucharlo en el momento que usted mejor lo vea conveniente. Más bien lo escuche conveniente. Pero bueno, Jorge, te cuento que ya llegó el que andaba ausente. José Calderón ya dijo presente. Qué bueno, José, y ya lo hizo compartiendo Todo a Pulmón, al igual que ya lo hicieron Cidia Pérez, también lo hizo, veamos quién más, Salvador Orellana Pantaza, que había saludado, Ani Serrano, también ya compartió Carmen Berganza de Andrade, ya le había agradecido, recuerdo Marvin Baquiax, otra vez Ingrid Judith Castillo, gracias, y Marta Isabel Niños y Fuentes, que además de hacernos la pregunta acerca de dónde se encuentra doña Connie, pues también ya compartió Todo a Pulmón. Quiero aprovechar también agradecerle a Luis Marroquín, que dice, guapa, felicitaciones por tan excelente program. Muchísimas gracias a Luis Marroquín, al igual que a todos los amigos. Qué alegre está YouTube, que nos saludan desde este medio. Rudy Torres dice, hola, buenas tardes, listo para este excelente programa. Saludos. Y Rudy le ganó a Walter García en los saludos, pero bienvenido Walter Edgar Arevalo, que dice presente ya desde YouTube. Roland Mitri y Mario Aguilar. Y finalmente, estoy todavía pendiente, pero voy a entrar tarde, lo que quiere decir que es probable que ya haya perdido saludos de oyentes en nuestra transmisión por medio de Periscope de Twitter. Pero lo que yo quería comentar, Jorge, gracias, los voy a bajar. Qué excelente idea, Julio. Eso es lo más fácil. Yo quería leer el comentario que nos dejó Ingrid Judith Castillo, que me parece muy bueno, George, y correcto. No se puede investigar a Leopoldo Guerra, pero sí a la hija, porque la hija no goza el privilegio del antejuicio. Uh-huh. Correcta la observación de nuestra apreciable oyente Ingrid Judith. Pero bueno, amigos, antes de irme a la pausa, para aquellos que tienen calor, les quiero recomendar que aprovechen los sabores de verano de nuestros amigos de McDonald's. Ya saben ustedes que Jorge, el que le gusta es el Sundae de mora, pero... Y hoy va a ser mi postre. ¡Ay, qué maravilla! Ay, me vas a dar un poquito, George. A mí como... Ya la mandé a pedir. Ay, qué maravilla, qué rico. Yo, como ya sabes que tengo debilidad por el helado de vainilla, pues estoy entre el McFlurry Naranja Crunch y el Top Sundae Limón, que ambos la base es un cremoso helado de vainilla. El Top Sundae Limón es con galletas Lotus triturada, topping de limón y crema batida. El pastelito de guayaba, que está delicioso, dice Marta Isabel Niños y Fuentes, que a lo mejor se anima a probar los otros. O el McFlurry Naranja Crunch, que además del helado de vainilla con topping líquido de naranja con chía, incluye trocitos de galleta de vainilla. Estos son los sabores de verano McDonald's. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, amigos, porque vamos a abordar el tema del caso del financiamiento no registrado contra 5 empresarios que ayer, como ustedes saben, tuvo una complicada tarde después de que había pedido un recurso de oportunidad
la defensa de los 5 empresarios, el cual fue rechazado por la juez Erika Ifán. Entonces, cuando regresemos, vamos por supuesto a abordar ese tema después de que le agradezcamos, pero de una vez aprovecho a agradecerle a Shatsi Gutiérrez, que me cuenta que ya también compartió, que me ponga al día agradeciendo a los 45 veces, va compartido todo a pulmón. Así que, bueno, voy a aprovechar de una vez a esos 45 liberhéroes a los que estoy pendiente, agradecerle a Gustavo Toc, a José Tomás Núñez Páez, a Cidia Pérez, ya le había agradecido, también agradecerle a Marco Antonio Castellanos, a Álvaro Ibarra, a Salim Yasser Andarraus, a Ludwig Marroquín. Y bueno, ahí creo que ya me puse al día con los oyentes que estaba yo pendientes. Dice Marta Isabel, gracias Marta Yolanda por recordar mi comentario sobre el pastelito de guayaba de Mac, asombroso. Pues sí, es que yo tomo los productos de ELA, eso, y también me ayudan para mantenerme sana. Mantenerte sano implica mantener sano tu cerebro, tu memoria y todo, y para que vean, apreciables oyentes, que sí, por supuesto, los tengo presentes a ustedes y sus comentarios, así como espero que ustedes nos tengan presentes a nosotros y den la batalla de las ideas, compartiendo nuestros programas y recomendando a otros que por supuesto que nos escuchen, ya saben, en la 102.1 FM. Plus, ¿por qué Plus? No olvide, cuando le pregunten cuál es la radio que usted escucha, diga, yo escucho Libertópolis en la Plus, porque la Plus suma a mi vida. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón. Por cierto, dice Gustavo Toc, feliz viernes y felicidades a los dos por su cumpleaños, de parte de otro Gustavito. Pero no el Gustavito que escuchamos ayer en Todo a Pulmón. Pero bueno, apreciables amigos, vamos a comentar. Saludos a Verónica Ruiz, que ya dice presente este viernes en Todo a Pulmón vía Twitter. Bienvenida, Verónica. Y bueno, vamos ahora ya a comentar otras de las notas que han sido más mencionadas entre ayer y hoy, que tienen que ver con la decisión que tomó la juez Erika Ifán de rechazar la solicitud que hizo el Ministerio Público para que se aplicara un criterio de oportunidad en el caso de 5 empresarios acusados de financiamiento electoral no registrado. Y es importante hacer esta diferencia, Jorge, el que no es financiamiento electoral ilícito, sino financiamiento electoral no registrado. Pero bueno, un día después de que se cerró el caso, creo que lo mencionamos o no, pero bueno, si no lo mencionó ahorita, un día después de que se cerró el caso contra Paulina Páez y Olga Méndez, la juez de mayor riesgo, Erika Ifán, rechazó el criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público a favor de Guillermo Castillo, Fraterno Vilas, Salvador Páez, Felipe Bosch y José Miguel Torreviarte, quienes son acusados por el caso de financiamiento electoral no registrado al partido FCN Nación durante la campaña de 2015. Para refrescar a los oyentes de qué se les acusa de haber apoyado al FCN Nación el día de las elecciones, contratando directamente a los fiscales que iban a velar porque no existiera un fraude a la hora de que fuéramos los votantes a ejercer nuestro derecho a elegir a los gobernantes. De eso es de lo que se les acusa a ellos. Y esto es importante diferenciarlo, Jorge, porque no es el mismo el caso de Gabriel Guerra y esos 40 millones que, según la llamada que escuchamos, le iban a dar a Sandra Torres, y el copión a estas alturas, no sé a quién se refieren, ¿te recordás? Sería Manuel Valdizón. Porque, a ver, un paréntesis, quienes escucharon ayer que pasamos la
esta conversación entre Sandra Torres y Gustavo Alejos, recordarán que ella decía, pero ¿y es que acaso este no está con el copión? El copión le llamaba, ¿no? Entonces yo creo que copión suena con Valdizón, entonces probablemente se estaba refiriendo al antiguo compañero de batallas políticas, porque recordemos que Manuel Valdizón fue parte de la UNE también, más aún. Si recuerdo correctamente, él llegó al Congreso de la República como diputado por la UNE, ¿correcto, George? Sí, de hecho era uno de los diputados de la UNE. Sí, ahí fue donde empezó a hacer todas sus triquiñuelas, porque él, ¿te recuerdas que era el que estaba a cargo de la Comisión de Finanzas del Congreso? Y ahí era donde hacía todas sus tranzas. Ahí fue donde consiguió sus primeros, donde acrecentó su fortuna. Muchísimas gracias a Rosa e Isa, que nos cuenta que ya compartió todo a pulmón. ¿Será que al menos ya llegamos a 50? Hoy sí se nota que es viernes, como decía, vamos a ver cómo decía Marta Isabel Niños y Cifuentes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Es viernes y el cuerpo lo sabe, pero no es cualquier viernes, porque es viernes de fin de mes. Así que por favor, a ponerse pilas, apreciables oyentes, hoy a compartir para que la alegría de que algunos llegan a ese día en el cual les pagan. ¿Qué pasa, George? Dice María Dolores que era copión por lo de los libros aquellos que copió, que descubrió Gloria, ¿te recuerdas? Cierto, correcto. Gloria, la que Gloria Álvarez descubrió, por eso le decían el copión, el copy-paste. Es cierto, toda la razón. Muchísimas gracias a MD por recordarnos ese hecho. Pues bueno, copy-paste dice también Rosa Isa, pilas que se ponen los oyentes, qué gusto ver que sí nos están poniendo atención, por eso le decían el copión. Entonces, ¿no era lo mismo este señor, un oportunista cuyo objetivo, cuál era? El seguir obteniendo contratos del gobierno, porque le dicen contratista del Estado, Jorge, cuando el Estado es solo una abstracción. De nuevo, yo repito lo que dije ayer, los responsables intelectuales, ¿se recuerdan que cuando se comete un crimen que no es pasional, me refiero a un crimen como el que considero que podría aplicar a don Guillermo Sánchez, que es el taxista que vimos en los videos, que estaba él arrojando a los supuestos sicarios que previo a eso habían asesinado a un compañero taxista de él? Vemos la furia y la cólera, que era alguien, los que estaban ahí ya no estaban en control de sus emociones, al revés, sus emociones estaban en control de ellos. O como el caso, por cierto, no les he puesto un video porque quiero ponerles un video del caso de Alaska con el coronel Chiroy, pero primero estamos viendo si hay alguna posibilidad de que la semana entrante podamos entrevistar al coronel Chiroy. Por eso estoy aguantando ese video que muero por compartir con los oyentes, pero lo estoy tratando de aguantar para ponerlo el día que tengamos acá en Todo a Pulmón, ya sea al coronel Chiroy o a sus abogados, dependiendo de si puede o no dar declaraciones públicas el coronel, debido a que él todavía se encuentra, aunque ya los hayan dejado en libertad, con una medida sustitutiva que ya era más que justa, Jorge, que todavía se encuentran en procesos que probablemente impiden que pueda él venir, pero igual nosotros estamos intentando localizar al coronel Chiroy para tenerlo a él en Todo a Pulmón, y si de casualidad alguno de los oyentes o el mismo coronel nos está escuchando, que también se comunique con nosotros. Nuestro WhatsApp es el 4585-4280, 4585. También Mario Cabrera nos escribió, dice que le dicen copión porque plagió un libro. Sí, es cierto. ¿Cómo se me pasó a mí eso? En fin, después de que me había echado flores Marta Isabel, de que se recuerda de mi comentario, ahora resulta que algo así se me olvidó. Pero bueno, hay cosas que vale la pena recordar y otras que no. Pero como aquí trabajamos en equipo, María Dolores, sí se recordaba. Aquí trabajamos en equipo junto con los oyentes también, George, que qué maravilla. Pero bueno, pero ya que somos equipo, oyentes, por favor, conéctense un par de minutos y a compartir, porque todavía no llegamos a 50 veces compartido Todo a Pulmón, y recuerden que eso es
O sea, no, lo mínimo son 75 veces compartidos. Tenemos que dar esta batalla de las ideas por nosotros. Pero regresando al punto, ¿por qué mencioné yo el tema de los linchamientos? Lo mencioné porque es para poder explicar la diferencia entre un crimen, voy a decir, pasional, o sea, alguien que está dominado por una pasión, que en este caso, después de conocer el caso, y por eso también hablé yo con mis digresiones, qué cosa, así como el emoticón de, oh, no, bueno, en fin, regresando otra vez al punto importante. Como mencionaba, los crímenes, pueden haber crímenes premeditados, o sea, que fueron planificados, un asesinato y un crimen en el cual, pues, una persona mata a otra persona porque no está en control de sus emociones. Entonces, por ejemplo, de lo que está acusado precisamente el coronel Chiroy y los miembros de su tropa es de haber de homicidio en estado de emoción violenta, si recuerdo correctamente. Entonces, es diferente que en este caso no hubo una planificación de asesinar a otras personas. Aparte es el asesinato planificado. Entonces, como por ejemplo en el caso del asesinato del taxista dentro de este mismo ejemplo. O sea, ellos ya habían planificado asesinarlos si él no les entregaba la extorsión que le estaban haciendo. Entonces, a los que mandan, hay dentro de un crimen planificado, suele haber, por supuesto, hay veces que el que planifica el crimen es quien lo ejecuta, pero eso, por lo menos de lo que yo he leído, es en las menos de las veces. Generalmente hay alguien que planifica el crimen y contrata a alguien para que lo ejecute. Esa es la definición de sicarios. Un sicario es aquel al que se le puede contratar para que vaya a asesinar a otro. Pero hay un criminal que es tan malo como el que fríamente va y se dedica, yo no sé ustedes, apreciables oyentes, pero para mí es impensable que tu profesión sea asesinar gentes. Fríamente, o sea, mira vos, paisano, nunca en la vida te he visto, pero discúlpame, a mí me pagan, ni siquiera discúlpame. Tenés que entender, manito, que yo tengo que darle de comer a mi gente, así que adiós. O sea, ¿cómo es posible que haya quien viva de asesinar a otros? O sea, me parece un horror, que tienen que ser psicópatas. Sí, justo. Solo un psicópata se puede dedicar a ser sicario. Pero igual de psicópata es aquel que, miramos, a mí aquel ya no lo soporto, así que por favor ¿cuánto me cobras por soplártelo? Entonces, ¿por qué hago yo toda esta mención, George? Porque en el caso de los problemas que vivimos en Guatemala, la cantidad de gente que muere buscando una mejor vida emigrando, los compatriotas nuestros que no encuentran trabajo y que mueren de hambre, la inseguridad, tantas otras cosas que sufrimos los guatemaltecos, tienen un origen intelectual también. Y es a veces fácil señalar a los que decimos que no están cumpliendo con sus funciones. Pero tenemos que entender que el principal problema que tenemos los guatemaltecos es que vivimos dentro de un sistema estatista e intervencionista, un sistema injusto de incentivos perversos. Y dentro de ese sistema injusto de incentivos perversos hay una mente malévola, criminal. ¿Y quiénes son los que representan a esa mente malévola criminal? Los estatistas, aquellos que viven hablando de que el Estado de esto, que el Estado tiene que hacer esto, que el Estado allá, cuando es evidente que el Estado es solo una abstracción, Jorge. ¿Y qué terminan haciendo en nombre de esa abstracción? O sea, que es un ente de razón, no es un ente real. En la realidad no existe el Estado, no puedo llegar yo a reclamarle nada al Estado.
mire, véngame, señor Estado, a ver, póngame en orden. No, pues eso es ridículo. Pero todas esas mentes malévolas, muchas veces considero yo que detrás de los estatistas hay cierto resentimiento y envidia. Pero bueno, en fin, de algo de eso quiero comentar cuando ya mencioné. Dice Carlos Castillo que existen porque hay alguien que paga por el trabajo. Presumo que está hablando de los sicarios. Sí, definitivamente. El criminal, el intelectual que debe de aplicársele por lo menos, una pena similar al que ejecuta el asesinato. Pero lo que yo quería hacer era una referencia a cómo, Jorge, que los problemas que como sociedad estamos viviendo, como miembros de una sociedad, tienen también tienen una mente criminal intelectual detrás de ellos, y estos son los estatistas, los que pretenden que los gobernantes, en nombre del abstracto Estado, violenten los derechos individuales de unos para satisfacer las necesidades de otros, que al final solo terminan beneficiando a unos cuantos. Dentro de esos, los Gabrieles Guerras, y ahí es donde quiero terminar este comentario, porque luego vamos a regresar otra vez ya a comentar esta nota. En los Gabrieles Guerras, que vienen y le pagan al cuate para que le dé el favor de que le otorgue tal contrato, que en la mayoría de los casos lo que hacen son puentes desechables o carreteras que solo las inauguran. También desechables. Y desechables también. Y se vuelven multimillonarios a costa de los tributarios y a costa del hecho de que tiene el poder el gobernante, porque aquellos estatistas reclaman que lo tenga. Tiene el gobernante el poder para otorgar esos privilegios. Y aquí quiero terminar con la célebre frase de Lord Acton, que dice: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Me informan que va a estar con nosotros para comentar la parte legal de este caso Alejandro Valdizón. Entonces, lo que vamos a hacer es que pidámosle a Alex un par de minutos, vamos a la pausa, y cuando regresemos, ya le damos la bienvenida a Alex para que nos ponga en contexto en lo que respecta a la parte legal de este caso, que después, por supuesto, también nosotros vamos a comentar. Pero antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Sí, solamente comentarles que ahora TAG Airlines también los lleva a El Salvador por la mañana y lo regresa por la noche, de domingo a viernes, o sea, 6 días a la semana, y adicionalmente, para mayor comodidad, todavía los lunes y los viernes hay una segunda frecuencia en la noche, desde la Aurora hasta el Aeropuerto Internacional de El Salvador en solo 45 minutos. Si quiere más información, la puede consultar con su agencia de viajes favorita o visitarlos en www.tag.com.gt. El Salvador a solo 45 minutos con TAG Airlines. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Pero bueno, en fin, amigos, estamos ya listos para conversar con el abogado Alejandro Valdizón para que nos ponga en el contexto jurídico del caso de los 5 empresarios acusados de financiamiento electoral no registrado, que por cierto quiero agradecer a los oyentes que nos permiten ya llegar a 52 veces compartido el programa, pero estamos todavía 53, estamos muy lejos de los 75 que espero que podamos llegar en unos instantes. Gracias a Julio Ariza, a Agricultura Yomanel, Marco Cruz, que era otro de los que normalmente comparte, que nos hacía falta, Omar Castillo, Rosa Isa y Moisés Fialco. Muchísimas gracias a ustedes. Lucrecia de Sáenz, que dice: pero estábamos en el tema de la Sandra y el financiamiento ilícito y la diferencia con los empresarios que dieron financiamiento no registrado. A eso vamos precisamente, Lucrecia, pero primero pongamos en contexto rápidamente lo que sucedió ayer, que como mencionábamos, la jueza Aifán no aceptó la petición de la Fiscalía contra delitos electorales del Ministerio Público, pues según ella se debió tomar en cuenta la opinión de la CICIG como querellante adhesivo y de la Procuraduría General de la Nación. ¿Y qué era lo que habían solicitado? Les recuerdo
que se aplicara un criterio de oportunidad a los 5 empresarios que ya mencioné, que están enfrentando procesos en esta acusación de financiamiento electoral no registrado. Pero bueno, Alex, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Marcelana y Jorge? Buenas tardes. Bien, Alex, pero casi no te escuchamos. Si nos haces el favor de acercarte un poco más al... Me voy a pasar al teléfono porque estoy en speaker. Ah, ok, sí, porque casi no te escuchamos. Veamos. Ahí está. Ah, qué diferencia, ahora sí te escuchamos. Bienvenido, Alex. Adelante. Gracias. Va, ponernos en contexto. ¿Qué es un criterio de oportunidad? ¿Qué pensás jurídicamente si aplica la decisión de la juez Erika Aifán de que porque no se tomó en cuenta en esta propuesta que hizo el Ministerio Público de aplicar el criterio de oportunidad, debido a que no se tomó en cuenta la PGN y a la CICIG, la rechazó? ¿Y qué es lo que corresponde a que suceda ahora? El próximo 8 de abril, que entiendo continúa el proceso. Pero bueno, adelante, Alex. Bueno, gracias. Sí, el criterio de oportunidad es una medida, digamos que genéricamente o doctrinariamente se le puede llamar de desjudicialización, que son formas que están en la ley para concluir los procesos de una forma más rápida, más ágil, sin necesidad de llegar a un debate, a un juicio y todos esos temas cuando se dan algunas circunstancias. Uno, que los delitos sean de relativamente bajo impacto. Mira, es algo que no aplicaría, por ejemplo, para un secuestro, para un asesinato. La ley te fija como criterio para que se puedan aplicar estas medidas que la pena a imponer no pase de 5 años. Ese es punto número 1. Y punto número 2 es que la parte acusada admita su responsabilidad en el hecho y acepte, digamos, que el proceso se lleve de esta forma. Y punto número 3, que se haya reparado el agravio a la víctima, y que entonces, habiéndose reparado algún agravio ocasionado a la víctima y ya estando, digamos, todas las partes satisfechas de que se hizo justicia, por así decirlo, pues entonces no hay necesidad de ir a un debate y entrar en estas situaciones. ¿Verdad? Como te digo, hay varias. Una podría ser el procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado, pues, simple y sencillamente la persona acepta su culpa, se le declara culpable y se acabó, y no hay necesidad de ir a debate. Está la suspensión condicional de la pena y la persecución penal, y está el criterio de oportunidad. Lo que tiene es que al final, cuando la pena a imponer, como te digo, es inferior a 5 años, pues lo que sucede es que la pena realmente no se cumple, por así decirlo, la condena. Pero, como te decía, esto tiene que ser digamos, producto de un acuerdo entre el Ministerio Público, que es quien acusa, entre el acusado o los acusados en este caso, que tienen que aceptar, digamos, este procedimiento, y luego lo tienen que someter a una autorización del juez, y el juez es el que tiene que decir si autoriza, por así decirlo, aceptar que se vaya por esta vía, ¿verdad? Aplicar, porque al final, como te digo, esto resulta en que no se aplica la pena. Y como te decía, se tiene que tener la anuencia también de la víctima, en un caso, generalmente hablando, digamos, porque tiene que haber una reparación del agravio. En este caso, ¿quién es el agraviado? Pues como son delitos electorales, se podría decir que el agraviado es el Estado. Y cuando interviene el Estado como agraviado, quien lo representa, digamos, o quien defiende los intereses del Estado. Y cuando digo Estado, verá, Marta Yolanda y Jorge, estamos hablando de Estado entre comillas, y no voy a entrar en el tema, pero todos entendemos lo que queremos decir, ¿verdad? Claro.
Entonces, ahí es la Procuraduría General de la Nación la que defiende los intereses del Estado. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? El tema aquí es que el delito es un delito de financiamiento electoral que no se reportó. Y ahí hay que hacer una distinción. Una cosa es un financiamiento electoral cuando, digamos, los fondos que se empleen o los recursos, que no tienen que ser dinero exclusivamente, que se empleen en este financiamiento a los partidos políticos, sea de fuente ilícita, esa es una situación muy grave o más grave y tiene una pena mayor. Y otra cosa es que hay fondos de fuente lícita, pero que no se registraron, ¿verdad? O que no se contabilizaron conforme la ley, y entonces eso quedó tipificado como otro tipo de delito. Incluso si tú ves la mayoría de países, ese segundo punto no es delito, sino que es una cuestión administrativa y te ponen una multa por no cumplir. Pero bueno, entonces, ese segundo supuesto, que es un financiamiento no registrado, que es el que se está dando en este caso, sí tiene esa pena, y en ese sentido, pues sí cabría la aplicación de un criterio de oportunidad. Claro que en las audiencias sí se le tiene que dar intervención a todas las partes, pero aquí está, digamos, hay que hacer el análisis del papel que juega la PGN y el papel que juega la CICIG, siguiendo un poco la lógica de la juez. La CICIG es querellante por adhesión, y es querellante por adhesión porque la ley o el convenio realmente que dio origen a la CICIG así lo establece. Le da esa potestad legal de ser querellante por adhesión en todos los procesos en que intervenga. ¿Qué es un querellante por adhesión? Genéricamente hablando, digamos, una persona es víctima de un delito. Ese delito es un delito de acción pública, ¿sí? Entonces, ese delito de acción pública resulta que es el Ministerio Público el que lleva la acusación, ¿no? Entonces, la víctima tiene la posibilidad de adherirse a la acusación que hace el Ministerio Público. Es decir, no se puede acusar directamente. Hay delitos de acción privada donde los particulares sí acusan directamente y el Ministerio Público no entiende, pero son tres. Generalmente hablando, el que acusa, el que hace la función de acusar, es el Ministerio Público, y normalmente para uno adherirse a la acusación del Ministerio Público tiene que tener una legitimación, es decir, tengo que tener un interés genuino como afectado. Lo que pasa es que en el caso de la CICIG, el convenio dice, usted es querellante en todos los procesos. Bueno, entonces en ese sentido es que la CICIG es parte, pero al final la acusación la lleva el MP. Por hacer una acotación muy breve, este fue uno de los temas que se criticó mucho y al cual muchos objetamos cuando estaba el acuerdo original de CICIAX, ¿verdad? Que originalmente la CICIAX estaba planteada como para sustituir al Ministerio Público prácticamente y poder ejercer la acción pública independientemente, sin necesidad del Ministerio Público, es decir, era un Ministerio Público paralelo. Entonces muchos dijimos, la función pública no es delegable y ustedes no pueden hacer eso. Entonces lo que hicieron fue cambiar el acuerdo y decir, bueno, entonces va a ser querellante adhesivo. Pero aún así, la decisión sobre la acusación penal recae en el MP. Entonces, en ese sentido, yo no estoy muy de acuerdo con la decisión de la juez en ese punto particular. En cuanto al tema de la restitución del agravio, pues aquí lo que sucedió fue que no se reportaron ciertos fondos que fueron dados por estas personas o empresas a ciertas campañas electorales. Ok, ¿eso en qué afecta los intereses del Estado? ¿O cuál es el perjuicio patrimonial para el Estado que se está causando ahí? Eso sería una pregunta interesante. Y la verdad es, pues se burló, digamos, un procedimiento electoral, o se burló las normas de transparencia de las
contribuciones a las campañas, pero que alguien me diga que hubo una pérdida, una afectación, algo en detrimento de los intereses del Estado, eso es muy difícil, ¿verdad? Entonces, No quiere decir que no se tenga Alex, que tomar en cuenta para la decisión, pero ¿dónde? Es decir, ahí no hay agravio, pues, a eso es a lo que quiero ver. a ver, Alex, básicamente es un delito sin víctimas. Claro, O sea, no existe la víctima. sí, Y entiendo que con anterioridad la PGN eso era lo que había dicho, que pues el Estado no era víctima porque los fondos ni siquiera habían llegado a las cuentas del partido político ni del en aquella época candidato Jimmy Morales, sino que Claro. directamente se le pagó a los fiscales que estuvieron en las mesas electorales. exacto. Por poner un ejemplo sencillo, imagínense que va un bus, un camión, un vehículo conduciendo a excesiva velocidad de forma irresponsable, atropella a un particular y luego que atropella a un particular daña un puente, una cosa así. Pues ahí puedes decir, bueno, está el daño al ciudadano y está el daño a la infraestructura y eso el Ministerio de Comunicaciones lo tiene que reparar y eso cuesta dinero que lo pague, ¿verdad? O sea, ahí es muy claro, digamos, el agravio que hay que reparar, ¿verdad? Pero en este caso, ese argumento no se puede hacer, ¿verdad? Otro de los temas, ajá, Y ahora, bueno, ya la juez rechazó esa solicitud del Ministerio Público y más aún, está mandando a que investiguen al fiscal Curruchich, a que lo investiguen porque por sospechas de colusión y no sé tantas otras cosas correcto. más. Sí. Entonces, ¿qué es lo que procede ahora, Alex? Bueno, digamos, aquí lo que pasa es que cuando se dan estos casos, el juez básicamente, los jueces sí hacen eso, ¿verdad? Le dicen a los fiscales como que cambie su actitud procesal, ¿verdad? Ya no quiero que me venga con el criterio de oportunidad, sino quiero que me venga con una acusación. ¿Ya? Lo ves también a veces en ciertos casos donde el Ministerio Público no puede acusar, no tiene con qué acusar, le dice al juez, mire, yo aquí no puedo acusar, y el juez dice, pero yo no quiero que usted sobresea el caso, que es archivarlo, digamos, entonces voy a declarar una clausura provisional, vaya a seguir investigando y cuando tenga más elementos para acusar, entonces regresa conmigo y ahí sí me acusa. Y los jueces hacen un poco eso, ¿verdad? Se supone que es un sistema acusatorio, pero todavía tiene esos rasgos del sistema inquisitivo, ¿verdad? Sí, totalmente, Donde los porque eso es jueces dictan, arbitrario, porque si te están diciendo, Claro. miren, pues investigamos, pero no hay ninguna evidencia, a mí no me Sí, importa, yo sí. quiero condenar a fulanito y a sutanita, así que usted, Exacto. yo no cancelo este juicio, usted váyase todavía a investigar porque yo quiero condenar a estos. Eso Así es. Y Y eso sucede con frecuencia tremendo. en el Sí, sistema penal en Guatemala. a una prima mía le Entonces, sucedió exactamente eso. Ajá. Hasta que Sí, al final, entonces, después de ese periodo, no pudieron absolutamente probar lo que no habían podido probar en meses con anterioridad. No le quedó de otra a la jueza a cargo de decir, basta, bueno, pues se termina el caso. Sí, y Pero- pasan ambas vías. Muchas veces también sea que el Ministerio Público sabe que no hay elementos para acusar y de todos modos acusan y llevan los procesos a debate porque hasta cuota de cuántos juicios tienen que llevar a debate les ponen, tengan o no razón para llevar a debate y luego pierden los debates en algunos casos, ¿verdad? Pero aquí el tema es que el Ministerio Público podrá hacer varias cuestiones o podrá impugnar la resolución, ¿verdad? Cosa que yo lo veo difícil porque obviamente está esa presión política, digamos, de que obviamente se va a ver como un intento muy inusual de favorecer a estas personas en específico. Puede tratar de convencer a la CICIG y decir, mire, como la juez me dijo que ustedes tienen que opinar en esto, pues, o sea, den su opinión y no sé, tratar de lograr el convencimiento de la CICIG, o simplemente van a tener que replantear, anular la posibilidad del procedimiento abreviado, acusar, y tal vez ahí se pueda dar, qué sé yo, del criterio de oportunidad, quise decir, y tal vez ahí se ve otra medida, como te decía, podría ser hasta un procedimiento abreviado, pero eso sí implica
una condena. Es decir, sí se impone una pena. Ahora, digamos, en el primer caso, el proceso se concluye y no hay una condena como tal. Aquí sí quedarían, digamos, bajo una sanción penal, aunque no se ejecute, pero sí sujetos a una condena, y yo obviamente pensaría que los acusados no quieren eso, ¿verdad? Es decir, el criterio de oportunidad era una forma mucho más benevolente para ellos de terminar esto. Alex, ahorita que la juez ya dijo que no acepta esto del criterio de oportunidad y que continúe el juicio, ¿pueden volver a pedir, como decís vos, ya van a comenzar a la CECIC, que lo dudo, pero pueden ir a comenzar a la CECIC y luego a decir, mira, ya ahora sí ya nos pusimos de acuerdo y esta es la propuesta de criterio de oportunidad? Sí, yo pienso que sí sería factible, porque eso es básicamente lo que la juez les está diciendo, ¿verdad? No se los topo por el hecho de que no tomó en consideración la opinión de CICIG, que como ya te decía, para mí no es correcto, porque la acción penal la lleva el MP, no le tiene por qué estar pidiendo permiso a la CICIG para tomar las decisiones de cómo plantear la acción penal. La CICIG se adhiere a la acción penal, no a la inversa. Y la PGN pues responde por los intereses del Estado, pero ¿cuál es el agravio al Estado? Vamos a ese tema. Y es otra cosa que es interesante, porque esto se estuvo discutiendo, yo lo escuché en algunos foros ayer, es también la calificación, ¿verdad? Porque aquí como hubo una reforma a este delito, entonces había personas, digamos, defendiendo en una posición más pro CICIG, digamos, y pro MP anterior, digamos, que era, miren, que ellos se les acusaba por este delito, que era financiamiento electoral ilícito, y ahí la pena es más alta, y entonces, como se hizo una calificación de ese delito, entonces no les aplica, y esto, pero incluso hubo, no recuerdo quién salió diciendo, se me escapa, pero algún funcionario de esto salió diciendo de que darles el criterio de oportunidad sería una violación a la Constitución y violentar el proceso, y un montón, hasta argumentos de constitucionalidad dio. Yo diría es exactamente a la inversa, ¿verdad? Porque la misma Constitución sí es muy clara cuando dice la ley no es retroactiva, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Y este es el caso perfecto donde encaja esa disposición constitucional. Se reformó el delito, se hizo la diferenciación entre lo ilícito y lo no reportado, les aplica esto porque digamos, encaja mejor. Cambiar la tipificación en el proceso es algo relativamente sencillo, pues se puede pedir una audiencia de reforma del auto de procesamiento, o simplemente el juez lo hace, porque al final del día esa calificación es provisional, es decir, aquí no hay un debate, no hay nada de eso donde ya estén siendo acusados específicamente. Y entonces ves un poco también, o sea, traigo esta colación al sentido de evidenciar la cierta intencionalidad, ¿verdad? De no aceptar una medida desjudicializadora. Ahora, por eso podría ser en función de quiénes son las personas o alguna otra razón, ¿verdad? Pero también ves que hay mucha gente, lo mismo pasa por ejemplo, con el caso del coronel Cheroy que mencionaba, ¿verdad? O sea, contra toda razón se están ensañando contra él, ¿verdad? Aquí no te estoy diciendo que no pasó nada, sí estuvo el financiamiento aparentemente, no se reportó, eso no cumple la ley, pero tampoco es un tema que no se pueda desjudicializar, ¿verdad? Pues en mi opinión. Alex, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos? Pues eso, ¿verdad? Yo creo que ahí más o menos está un análisis, si lo querés ver así, del proceso y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pero yo creo que sí es importante, el proceso penal no es para que toda la gente entienda cómo funciona, obviamente, ¿verdad? No es así de fácil, ojalá fueran cuestiones relativamente simples, pero sí hay como ciertos aspectos legales que sí se requiere un poquito más de conocimiento especializado, pero de igual manera yo creo que siempre debe privar el sentido común y la razón, ¿no? Y es un caso donde hay una cuestión de un incumplimiento de una norma, pero que tampoco se trata de una situación de un impacto muy grave, muy negativo, y la idea de la desjudicialización era precisamente esa, y yo creo que todo el mundo tiene que entender que es importante que esas garantías
de la ley procesal penal se respeten siempre, ¿verdad? En todo momento, eso lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Porque eso es lo único que va a servir para el día que una persona inocente, digamos, se encuentre en ese riesgo, pues que no se le aplique la ley en el sentido más estricto o menos favorable, ¿verdad? Y que no se interprete de esa forma, sino al contrario, que se le respeten a todos ciudadanos sus garantías, aún al culpable, al peor de todos los culpables, ¿no? Gracias, Alex, por conversar con nosotros y ayudarnos, además de eso, a entender la parte legal de esta decisión de la jueza Aifán y sobre todo poner en contexto el caso, aunque pues bueno, todavía vamos a comentar un par de cosas más que es importante recordar, particularmente hoy que nos encontramos de nuevo en un proceso electoral que si hace 4 años se miraba terrible, parece ahora hasta juego de niños lo que sucedió hace 4 años a comparación de lo que estamos enfrentando hoy. Voy a hacer un poco de publicidad, lean mis 2 artículos sobre ese tema, un poco de eso. El de ayer y el anterior que escribí un poco sobre eso también. Bueno, te lo comento a tu audiencia, ¿no? Pues si les interesa ahí un poco. Me parece buena, sí, estoy de acuerdo con tu, ¿Y dónde encuentran tus artículos? Assessment de la situación. Es terrible lo que está pasando. ¿Y dónde encuentran tus artículos? En Siglo XXI están, los jueves. En el siglo. Porque recuerda que ahora es el siglo. Es por costumbre, ¿verdad? Pero sí, el siglo. Ahí donde publica Marta Yolanda, ahí en el siglo, así es. Y sale el mío. Bueno, Alex. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos, Alex. Ya, gracias por acompañarnos. Y bueno, chao. Y bueno, George, sí hay un par de cosas más que quiero decir, siendo políticamente incorrecta, antes de que terminemos ya nuestro segmento terminemos de comentar las noticias, porque ya saben que hoy es viernes y pues tengo agenda cultural, pero yo sí quiero de nuevo recalcar que el caso al cual nos estamos refiriendo es un caso que no es lo mismo que el caso por cierto, a Esther Broll le vemos una respuesta. George nos preguntó vía Twitter, veamos, Esther Broll nos preguntó, ahorita vamos, ojalá que todavía nos esté escuchando, ¿quién es el Gabriel Guerra que mencionan en el audio? Adelante, George. Este es en el audio de Sandra Torres y de Gustavo Alejos. Adelante, George. Bueno, él se llama Carlos Gabriel Guerra Villeda. Él está actualmente procesado por el caso de cooptación del Estado. Ahí se le acusa de financiar ilegalmente al Partido Patriota y pagar sobornos a cambio de contratos de obra pública. Y él empezó con una empresa que se llama Constructora del Atlántico y tiene varias ONGs y todo así allá en el Petén, y que es donde llegó a tener contratos a lo largo de los años por más de 1.600 millones de quetzales, contratos de construcción, así como promedio de 300, 400, entre 200 y 300 millones de quetzales anuales que tenía de contratos con el gobierno. Esto es básicamente lo que se conoce de este señor Carlos Gabriel Guerra Villeda. Gracias a Mari Carmen de Montenegro, que nos dice presente y compartido, y agrega, esos convenios suenan a chantaje. Al final creo que parte de eso hay, pero antes quiero también agradecerle a Jorge Isaac Coyoy Álvarez, que también ya compartió todo a pulmón, y creo que estaba en deuda con Carmen Contreras Colón, que tampoco le había agradecido. Quiero ver cómo vamos por 56, gracias también a José Ovidio Castro de Paz. Pero bueno, ahora siendo políticamente incorrecta, primero, lo que quiero mencionar antes de que terminemos, Jorge, que no es lo mismo, que ya explicamos fue un caso en el cual recordemos el contexto que vivíamos hace 4 años, donde la mayoría, como quedó claro, ya que ganó Jimmy Morales, les guste o no, a muchos que votaron por él. Y digo, yo cuando vi que iba a ganar cómodamente, yo voté nulo. Todo a pulmón.
Y bueno, apreciables oyentes, antes de terminar, a aquellos que pues nos estaban siguiendo en redes sociales y ya no pudieron escuchar los últimos segmentos, mi recomendación es que, como ya había informado, ya les había comentado Jorge, que bajen nuestro podcast, por favor, y compártanlo, apreciables oyentes. Pero bueno, yo quiero terminar, George, con una nota curiosa. Había entendido, y recordarás que lo comentamos, que los honorables de la huelga, el comité de honorable, o el honorable comité, como es, de la huelga de todos los dolores, había dicho que no iban no solo a utilizar capuchas, sino que no iban tampoco a ir a pretender que hasta los diputados les dieran dinero para sus actividades. Sin embargo, yo tengo aquí esta foto enfrente de hoy, que me la mandaron, donde enfrente del Congreso de la República hay un montón de encapuchados que se dicen estudiantes de la USAC esperando el bono huelguero. ¿Me puedes explicar esto? ¿Será que alguien, ojalá que no les den ni un centavo los diputados? Porque hasta leímos y los felicitamos por esa decisión que tomaron, ¿lo recordás? Sí, lo que pasa es que como andan encapuchados te van a decir después, no, es que no éramos nosotros, eran unos fakes. Unos oportunistas, bueno, pero como quedaron de que no iban a usar, lo que hay que pensar es que no lo son, punto, ¿no? Y se acabó. Pero bueno, amigos, también ya se acabó todo a pulmón, pero antes de despedirnos, ya que no tuve tiempo de conversar con Alejandra Marroquín y la actriz Flora Martínez, no quiero dejar de recomendarles que vayan precisamente a ver el montaje de Frida Kahlo, de la actriz Martínez, en el cual, pues, según ustedes recordarán, como yo conversé hace algunas semanas con Alejandra Marroquín en estos micrófonos, nos comentó cómo había tenido, le había encantado la vida de Frida Kahlo a Flora Martínez y por eso había convertido parte de la vida de Frida Kahlo en un monólogo que se está presentando por estos días en nuestra Guatemala. Así que la invitación es para que vayan al Teatro de Liga, pueden ir hoy, pueden ir mañana, hoy a las 8 de la noche, mañana hay 2 funciones, una a las 6 de la tarde y otra a las 8:30. Así que esperamos que le esté yendo muy bien a Alejandra con este nuevo proyecto que nos trae a los guatemaltecos. Y en fin, lamento no haber tenido el tiempo ya de conversar. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, una forma fácil de ahorrar batería de su celular y adicionalmente de evitarse problemas. A veces si va utilizándolo en el carro, no digo manejando, sino como otra persona en el carro, y es que algunas aplicaciones, no todas, pero algunas aplicaciones tienen un modo nocturno, y el modo nocturno es básicamente que le dan a la inversa los colores. Generalmente la mayor parte de aplicaciones tienen el fondo blanco y el texto negro, por ejemplo, pero eso ya en la noche pues es, aparte de que se ve mucho que lleva usted su celular ahí, aunque lleve los vidrios polarizados. Aquí en Guatemala recordemos que eso es inseguro, pero adicionalmente consume más energía. Entonces varias aplicaciones pues han ido poniéndoles un modo oscuro que le llaman, en donde lo que hacen es invertir los colores, ponen el fondo negro y el texto blanco. Entonces eso hace, por un lado, que emita menos iluminación, con lo que se ve menos que está usted con el celular ahí adentro del carro, pero adicionalmente también tiene el beneficio adicional de reducir el consumo de la batería, o sea que le dura más la batería, pues va. Y justo esta semana los de Twitter anunciaron un segundo modo oscuro, porque Twitter ya tiene un modo oscuro. Usted lo puede irse ahí a la configuración en la parte del video, del display de la pantalla, y ahí usted le puede poner el modo normal, que es el fondo blanco con texto negro, o le puede poner el fondo oscuro, le llaman, en donde lo que hace es darle vuelta y pone el fondo negro y las letras en blanco. Incluso tiene una opción también en
en la actualización casi más reciente, en la segunda más reciente, tiene una opción en donde usted puede ponerlo que se cambie automáticamente al atardecer, es decir, en el atardecer el solito se cambia así al fondo negro, así como funciona el Waze. Y ahora anunciaron un segundo formato que es todavía más negro, solo que ese todavía por lo visto no está vigente aquí en Guatemala, porque no está vigente en mi aplicación, pero ya irá a estar, en donde un formato todavía lo hace más oscuro para que le consuma menos energía. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo, que contigo aprendí que ya no importa la distancia, es contigo. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presentó. Todo a pulmón. Y bueno, apreciables oyentes, antes de terminar, a aquellos que pues nos estaban siguiendo en redes sociales y ya no pudieron escuchar los últimos segmentos, mi recomendación es que, como ya había informado, ya les había comentado Jorge, que bajen nuestro podcast, por favor, y compártanlo, apreciables oyentes. Pero bueno, yo quiero terminar, George, con una nota curiosa. Había entendido, y recordarás que lo comentamos, que los honorables de la huelga, el comité de honorable, o el honorable comité, como es, de la huelga de todos los dolores, había dicho que no iban no solo a utilizar capuchas, sino que no iban tampoco a ir a pretender que hasta los diputados les dieran dinero para sus actividades. Sin embargo, yo tengo aquí esta foto enfrente de hoy, que me la mandaron, donde enfrente del Congreso de la República hay un montón de encapuchados que se dicen estudiantes de la USAC esperando el bono huelguero. ¿Me puedes explicar esto? ¿Será que alguien, ojalá que no les den ni un centavo los diputados? Porque hasta leímos y los felicitamos por esa decisión que tomaron, ¿lo recordás? Sí, lo que pasa es que como andan encapuchados te van a decir después, no, es que no éramos nosotros, eran unos fakes. Unos oportunistas, bueno, pero como quedaron de que no iban a usar, lo que hay que pensar es que no lo son, punto, ¿no? Y se acabó. Pero bueno, amigos, también ya se acabó todo a pulmón, pero antes de despedirnos, ya que no tuve tiempo de conversar con Alejandra Marroquín y la actriz Flora Martínez, no quiero dejar de recomendarles que vayan precisamente a ver el montaje de Frida Kahlo, de la actriz Martínez, en el cual, pues, según ustedes recordarán, como yo conversé hace algunas semanas con Alejandra Marroquín en estos micrófonos, nos comentó cómo había tenido, le había encantado la vida de Frida Kahlo a Flora Martínez, y por eso había convertido parte de la vida de Frida Kahlo en un monólogo que se está presentando por estos días en nuestra Guatemala. Así que la invitación es para que vayan al Teatro de Liga. Pueden ir hoy, pueden ir mañana. Hoy a las 8 de la noche, mañana hay 2 funciones, una a las 6 de la tarde y otra a las 8:30. Así que esperamos que le esté yendo muy bien a Alejandra con este nuevo proyecto que nos trae a los guatemaltecos. Y en fin, lamento no haber tenido el tiempo ya de conversar tanto con Flora Martínez como con Alejandra, pues debido a esta nuestra vida política de ciudadanos de Guatemala, ¿correcto, George? Así es, no era todo el momento en Guatemala, decía el doctor de la Torre. Y bueno, para terminar, les queremos recordar que hoy de 6 a 8 de la noche los esperan en Liberviernes Gloria, Rudy y José Fernando. Y hoy tengo entendido que Rudy y José Fernando van a tener un debate entre varios de los candidatos a alcalde de la capital. Así que les recomiendo que a partir de las 6 de la tarde sintonicen otra vez la 102.1 FM para escuchar qué ofrecen algunos de los candidatos a alcalde de la capital. ¿Quiénes van a estar con José Fernando y Rudy confirmados? Porque a lo mejor aparece uno sorpresa por ahí, pero bueno, confirmados, ¿quiénes están? George? Álvaro Vélez del partido Semilla, Carlos Avendaño del partido Humanista y Pedro Brolo del partido Vamos. Son los 3 que van a estar. Bueno, amigos, Jorge y yo nos despedimos hasta el próximo lunes
Y nos despedimos como lo hacemos siempre, deseándoles que sean felices. Muy, pero muy felices. Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.